¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Te invito a ver el video biográfico de la historia de hoy. Acompáñanos. Antoliano Saavedra tiene 59 años. Está casado con Francisca y tienen 3 hijas, Jessica, María y Maricel. Viven en Paraguay y pertenecen a la Iglesia Adventista hace 23 años. Tienen un negocio familiar administrado y trabajado por ellos. Durante toda su vida han luchado por recursos económicos con la ayuda de Dios y han sido bendecidos. Como familia, especialmente como matrimonio, han recorrido diferentes religiones, siempre buscando la que más cerca esté de las verdades bíblicas y que base sus doctrinas solamente en las Sagradas Escrituras. En algún momento de ese camino, Antoliano ha realizado prácticas como el don de lenguas y el recibimiento del Espíritu Santo, algo que hoy reconoce prácticas bastante extrañas. Además, han tenido sueños donde han recibido luz divina. Vamos a conocer la historia de su vida y algunos de los pasos que ha tenido Antoliano por diversas doctrinas y conversiones de fe. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Antoliano Saavedra. Él es paraguayo, tiene una historia de conversión tremenda y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Antoliano, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado, de cómo conociste al Señor y de que estés aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, por darme este espacio para realmente es un sueño, porque es un sueño estar, o sea, que divulgando mi testimonio, porque yo quisiera que todo el mundo sepa, ¿verdad? Dame un momento, Antoliano. Primero, bienvenido, un placer que estés aquí con nosotros, acompañándonos. Si quieres con nosotros contar tu historia, bueno, con identidad, si bien no es un libro, pero va a ser una parte importante de tu vida y vas a estar aquí con nosotros acompañándonos. Antes de ir a ese punto que vamos a tratar, quiero que me cuentes, Antoliano, dónde vives, en qué ciudad, con quién vives. ¿Cómo se llama tu esposa, tus hijas también? Cuéntanos cómo estás actualmente, Antoliano. Con mi esposa ya estamos ya 33 años de casado. Tengo 3 hijas, todos profesionales. Vivo en Presidente Franco de Alto Paraná, ¿verdad? Tenemos un pequeño negocio, administramos, ¿verdad? Y gracias también por todas las bendiciones que me ha dado Dios. Y gran parte de mi, lo que soy hoy, por ejemplo, le debo a los pastores y algunos hermanos, que me enseñaron a crecer en mi vida espiritual. Amén, amén. Para eso estamos, Antoliano, para apoyarnos mutuamente, para acompañarnos en este camino y en esta carrera de la fe, donde aprendemos todos los días. Antoliano, mencionabas que tienes una empresa familiar. ¿De qué se trata? Es una empresa de electrodomésticos, ¿verdad? Es- por eso decía al principio, ¿verdad? Porque gran parte de lo que yo hoy por hoy soy, le debo a la palabra de Dios, o sea que a los pastores de adventistas y algunos hermanos que me enseñaron mayordomía, ¿verdad? Y o sea que fue un proceso porque cada cosa que yo aprendía de ellos también de las Biblias, ¿verdad? Por sobre todas las cosas ponía en obras y eso me resulta de beneficio, tanto en mi área familiar, con mi esposa, con mis hijas, con mi entorno, ¿verdad? Con todos los hermanos también. Y hoy, por ejemplo, por la gracia de Dios, somos o sea que administramos una pequeña empresa, este,
lo cual yo soy simplemente un empleado más. Así se entiende la mayordomía. Somos mayordomos de Dios en todo el sentido de las cosas que Él nos da, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo. Administramos todo lo que el Señor nos da. Sé que tuviste una vida muy difícil, económicamente también, los recursos, la pobreza en medio era o es innegable. ¿Cómo tú empiezas a conocer al Señor? En algo creía, desde que yo era niño, por ejemplo, en algo creías. Eh, no creía a pesar de que en la escuela me enseñaban de que otra cosa y mi mamá me decía otra cosa, ¿verdad? Entonces crecí con ese ambiente, pero yo creía que había un creador, ¿verdad? Y entonces fui católico hasta los 7 años. No he visto, o sea que he visto la foto que yo fui bautizado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Entonces eh, estuve, después conocimos una iglesia que se llamaba Pueblo de Dios. No creo que en Chile haya, pero en Brasil, acá en Paraguay y en Argentina hay ese pueblo, esa denominación, esa congregación, ¿verdad? Entonces estuve ahí hasta los 18 años. Estuve ahí hasta los 18 años. Y pasó el tiempo de que tenía que irme no sé cómo se dice en Chile, pero que tenía que irme al ejército. Y salí de Prestar el servicio militar. servicio militar. Prestaste después el servicio militar. Sí, salí de esa congregación. Ajá. Salí de esa congregación, me fui a hacer mi servicio militar y al volver ya no volví ahí. Si bien tú tuviste un momento en la iglesia, estuviste hasta los 18 años en otras denominaciones, después fuiste al ejército, Sí. te alejaste, por decirlo de alguna forma, de los caminos de Dios y bien dices tú, llega ahí tu esposa. Conocí para mi esposa, nos casamos, ¿verdad? Nos casamos y cuando vino la primera nena, o sea que mi primera hija, comencé a analizar de que yo quería que mi hija creciera en un ambiente religioso o cristiana, ¿verdad? Porque si bien sabemos de que siempre hay unas diferencias cuando niños o niñas crecen en un ambiente cristiana. Entonces yo me rebusqué y justo aparecieron los hermanos mormones que nos bautizamos con ellos. Estuve con ellos 10 años. 10 años fui Wow. sacerdote de esa denominación. Me dieron el sacerdote, el rango de sacerdote de arónicos, de Aarón, porque hay otro rango más elevado que es el sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Entonces, estuve con ellos 10 años y después no, fue simplemente por cuestiones doctrinarias lo que yo me alejé. Dice el Señor, tengo ovejas en otro redil y el Señor ama esas ovejas, a Claro, por todas. supuesto. Continúa, Antoliano. Sí, y después vine a buscar a los testigos de Jehová. Yo estudié con ellos hasta 2 años, ¿verdad? Fue como testigo de Jehová. Antoliano, yo viendo, disculpa, te interrumpo. Sí, De hecho, nosotros en Nuevo Tiempo tenemos un curso que se llama Verdades para el Tiempo del Fin y uno de los temas es ¿por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es la religión verdadera? Tú en esa búsqueda estuviste en bastantes denominaciones, en bastantes iglesias, en un tiempo considerable permaneciste, pero ¿por qué no? ¿Cuál era el motivo que te llevaba a ir a otra en especial? ¿Qué fue lo que más te impactó en alguna de ellas? ¿Y por qué no te saciabas por completo? Decir, este es mi lugar, Dios quiere que esté acá. yo, por ejemplo, como te decía, por ejemplo, cuando encontraba algún texto raros, o sea que cuando ellos me decían algunas cosas raras de que no sé, estaba en la Biblia, por ejemplo,
eso a mí no me gustaba, ¿verdad? Yo quería que la Biblia pueda prevalecer, ¿verdad? Y el escrito está lo que, eso es lo que era mi base, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo buscaba, ¿verdad? Una iglesia Claro. realmente, y mi origen de ser hoy por hoy adventista comenzó desde la primera religión, que, o sea que la segunda religión que yo frecuenté es del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, por ejemplo, guarda el sábado a su manera, no a la manera de bíblica, ¿verdad? Entonces, eso fue o sea que mi búsquedas, que la Claro. gente pueda. Lo, perdón, te interrumpo, Antoliano, en esa búsqueda que Dios te estaba mostrando, guiando, porque Dios estaba contigo en todo momento. eh, la Biblia era como tu base, ya, pero esto está en la Biblia. La Biblia sea lo principal, Exacto, que se haga conforme a la Biblia, era lo que tú estabas buscando. sí, ¿Cómo en tu vida, eh, cómo Dios te habla de la iglesia adventista? El Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. eso. ¿Cómo en tu vida, Dios, porque fue Dios quien te trajo? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió eso en tu vida? Tu esposa también ahí cumplió un rol. Sí, por supuesto. Sí. Adelante. Ya que no encontraba la iglesia que se estaba de acuerdo con las Biblias, eh, mucho enseña muchas cosas también lo que nosotros creemos como adventistas las otras religiones, pero no era completos. Entonces, yo vine y la última iglesia que frecuenté fue una iglesia donde era un pastor, pastor brasilero, donde me decían que hacía muchos milagros, ¿verdad? Y yo me fui otra vez ahí y me dijo el pastor ese, formábamos filas, ¿verdad? Y toda la gente que estaba acercando oraba a él y la gente decía que estaba sano, ¿verdad? Entonces, cuando me llegó el turno para que yo por mí orara, por ejemplo, me dijo el pastor, ¿y a vos qué te dueles? Y le dije yo, no, a mí no me duele nada, no estoy enfermo, solamente estoy buscando la verdad y la iglesia Mm. verdadera, ¿verdad? Entonces, si usted enseña la verdad, incluso yo vengo acá, frecuento acá, me congrego contigo, ¿verdad? Y me dijo, para mi sorpresa fue que me dijo, vení el sábado, vamos a hablar. Y yo me suponía, ¿verdad?, de que guardaba el sábado. Entonces yo me fui y le dije a mi esposa, parece que hallamos la iglesia verdadera. Y ese sábado alcé mi hijita conmigo en mi auto y vine en la iglesia del brasilerito, le encontré trabajando. Así que fue una decisión para mí porque estaba trabajando un sábado, ¿verdad? Entonces fui otra vez, pero de esa vez, por ejemplo, hice mis propias iglesias en mi casa. Yo era el pastor, yo era el diácono, era el cantante, pero una cosa le decía acá, una de mis hijas, a las tres hijas que tengo y a mi esposa, oremos para que si hay la iglesia verdadera acá en las tierras, que Dios nos pueda conducir en esa iglesia. ¿Y cómo Dios respondió? Porque yo noto en ti, Antoliano, ese corazón, ese deseo sincero de conocer la verdad. Después de visitar tantos lugares, tantas denominaciones, tantas iglesias, de preguntar también esa inquietud que está siempre en nuestro corazón, que a la final decidiste ya, eh, aquí en casa, con la Biblia, con mi familia, mi esposa, mis hijas, pero oremos. Si existe ese lugar, si Dios me está mostrando ese lugar, bueno, que Dios no lo muestre. ¿De qué forma Dios les mostró ese lugar, Antoliano? Y con el afán de buscar la verdad, siempre oraba a Dios, llorando incluso, ¿verdad? Llorando incluso, yo creo que cuando era un clamor, ¿verdad? No era un simple oración, sino que era un clamor de corazón, orando a Dios, llorándole a Dios, suplicándole a Dios, ¿verdad? Que yo quería encontrar la iglesia pura sobre estas tierras.
Entonces, un día, este, nos visitaron también, ¿verdad? Algunos colportoras, eh, y yo o sea que me volví, ¿verdad? Pensaba que todas las religiones eran iguales y para que no me moleste más, le compré un libro que se llama Nuevos Tiempos. Le dije a mi esposa, pagarle que se vayan ellos. No, yo no quiero escucharle a ellos. Y comprarle el libro para que ellos se vayan, para que no me molesten más, ¿verdad? Entonces mi esposa compró el libro, pero entre ellos me regalaron una revista que ahora parece que dejó de existir, de circular. Paz en la Tormenta, ¿verdad? Entonces, en ese Paz de las Tormentas, me dio la curiosidad de averiguar ni el Nuevo Tiempo yo abría, sino que esa Paz de la Tormenta, esa revista, lo que cada vez que yo abría esa revista parecía más eh, la luz que tenía esa paz en la tormenta, ¿verdad? Me llegaba a muchos. Había sido que era el camino a Cristo, ese paz en la tormenta, ¿verdad? Entonces, eh, un día, un día yo le dije a mi esposa, soñé una cosa que me extrañas. Y en mis sueños me apareció el lugar donde yo tenía que ir en la iglesia, ¿verdad? Y era una iglesia, eh, o sea que en mi sueño vi la estructura, la fachada, todas esas cosas, ¿verdad? Pero no decía iglesia, sino que decía que era un hospital, ¿verdad? Entonces, y esa misma noche también me dijo mi esposa que soñó un misionero que nos estaba enseñando la Biblia, ¿verdad? Y fue raro, o sea que todo para mí fue raro porque cuando me llamaron de la municipal, como yo hago planos, proyectos, cálculos, pues yo soy constructor, para firmar un documento de plano, ¿verdad? Yo me fui, firmé ese documento, ese plano, pero cuando revisé, porque para que yo pueda firmar, poner mi ok, o sea que mi consentimiento sobre ese plano que se va a ejecutar, tengo que revisar si está todo bien. Si está todo bien, entonces abrí esa carpeta, que es largo, ¿verdad? Un carpeta largo. Y ahí yo vi las fachadas que yo había soñado. Sí. La estructura que yo había soñado, ¿verdad? Sí. Y me sorprendió, ¿verdad? Y decía ahí Iglesia, eh, Asociación Paraguaya de los Adventistas del Séptimo Día. Entonces firmé todos esos planos, planilla y planos, ¿verdad? Entonces eh, estuve pensando, pero este es la casa que yo había soñado, ¿verdad? Entonces cuando estaba por salir, me pagó el arquitecto, me pagó el arquitecto, y cuando yo estaba por salir, me dijo el arquitecto, Antoliano, usted está desocupado porque esta gente quiere un, uno que le dirija estas obras. Y yo le dije, y no habría problema. Le pasé mis precios y me dijo, solamente hay un inconveniente. Esta religión, esta secta, guarda el sábado, así que los sábados no vas a trabajar. Tenés que comenzar el domingo, ¿verdad? Y otra sorpresa más, ¿verdad? La primera sorpresa fue que yo vi esa casa en mis sueños, y la segunda sorpresa fue que yo estaba buscando una iglesia que guardaba el sábado.
Que me emociona, Antoliano, cuando Dios te habla de esa forma, porque tú estabas buscando la verdad y cómo Dios te la muestra es impactante, y no solo con tu sueño de haber soñado con la iglesia y de haberte llevado a la iglesia y de apoyar la construcción de la iglesia y que guardara el sábado como tú estabas buscando, sino que también después tu esposa sueña con un misionero y ese misionero llega. Pero se nos ha Así acabado el mismo, tiempo, Antonia. así mismo fue que yo me fui y comencé el trabajo. Yo construí la iglesia, era para mí, para la iglesia adventista, ¿verdad? Sí, entonces, ahí conocí a un misionero que venía trabajando voluntariamente, ¿verdad? Y voluntariamente, y ahí conocí a Pablo Infran. Y yo por curiosidad nomás me fui, me acerqué, yo le dije, le comenté lo que yo conocía del sábado respecto a las religiones, ¿verdad? Y me dijo, el misionero me dijo, no podemos hablar, o puedo visitarte, ¿verdad? Entonces él se fue en casa, el sábado, yo no trabajaba, ¿verdad? Entonces se fue en casa y cuando me dijo, vamos a estudiar Apocalipsis, a vos te falta poco, Antoliano. Vamos a hablar entonces de Apocalipsis, vamos a estudiar Apocalipsis y estudiamos la Biblia. Comenzamos, ese mismo día comenzamos. Pero mi esposa, Amén, por amén. ejemplo, pasaba a nuestro lado, ellos no hicieron el estudio, pero pasaba por mi lado y le miraba bien al misionero, ¿verdad? Y pasaba, de vez en cuando pasaba, pero le miraba, ¿verdad? Le observaba. Y después cuando terminamos el primer curso de Apocalipsis, por ejemplo, la primera lección, este, más o menos salió una cuadra del misionero y me dijo, mi esposa, Antoliano, ¿te recordás que yo te dije te recordás que yo te dije de que yo vi en mi sueño el misionero que nos iba a dar el estudio bíblico? Sí, me recuerdo, le dije. Y Eras tú. porque me parece nomás ese, me dijo, ¿verdad? Sí, me parece nomás. Impresionante, Antoliano. Lamentablemente en identidad se nos hace tan corto el tiempo, pero es impactante cómo Dios te habló a través de sueños, mostrándote la iglesia, mostrando en tu esposa el misionero, fue a darle estudios bíblicos y finalmente ustedes aceptaron al Señor y están asistiendo hace 23 años a la iglesia adventista, donde no cambiaste más, donde decidiste y te quedaste en ese lugar. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado con tanto detalle esta cantidad de situaciones que viviste y que pasaste y cómo llegaste a esta verdad. Tu palabra es verdad. Y ya lo había dicho en el programa, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias, Antoliano. Y si quieres dejar un mensaje breve de 30 segundos para cerrar el capítulo, adelante. Todas aquellas personas que realmente son sinceras pueden decir lo mismo que yo. O sea que tienen que ser curiosos. Hasta hoy, por ejemplo, a veces los hermanos me preguntan, ¿hasta cuándo estará con los adventistas? Pero por último te quiero decir, hermana, de que realmente yo conocí al profeta de toda la iglesia, a los principales profetas de nuestra iglesia. Cuando me encontré con la iglesia adventista el séptimo día, lo más interesante era para mí conocer a su profeta, de quien hablaba los adventistas. Y descubrí, tengo muchos libros, mi biblioteca está lleno de la profecía de Elena G. de White. Me ayudó bastantes, colaboró conmigo, me aclaró muchas cosas y uno tiene que realmente ser curioso, muchas veces siempre tiene que ser osado para realmente llegar a la verdad. Sí, yo creo, yo no te digo por fanatismo, Ángela, estas cosas, te digo por convicción que la iglesia adventista es la iglesia, es la agencia, una agencia para llegar al cielo. Amén. Que Dios te bendiga mucho, Antoliano.
Y para ti, querido amigo, querida amiga, que estás en esa búsqueda espiritual, ora al Señor, Él te va a mostrar esa verdad en tu corazón. Ora, Él te va a decir cuál es el lugar correcto. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.